¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Rosales de la Rosa. Soy catequista de la parroquia San José del Valle, Nayarit. El día de hoy es un placer compartir con ustedes el Evangelio del día. Hoy, 3 de abril del 2019. Empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirme ser servidor tuyo a través de este ministerio, de compartir tu palabra por este medio. Señor, no te olvides de ese servidor, regálale el don de la sabiduría e inteligencia para así poder proclamar tu evangelio con sabiduría y según tu voluntad, inspirado en ti. Señor, te pido por todas aquellas personas que el día de hoy siguen tu palabra a través de este medio, para que sí seas tú quien los ilumines, seas tú quien les des todo lo necesario día con día, para que así puedan enamorarse de ti y puedan dar frutos en abundancia. Te damos gracias, te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos. Ahora, Señor, que estás dispuesto a escucharme, respóndeme, Dios mío, por tu amor, que tu fidelidad me ayuda. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed. No los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terremplen a mis calzadas. Miren, estos vienen lejos, aquellos del norte y del poniente, aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría, cielos, regocíjate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión ha dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Por qué acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 144 respondemos con mucha fe diciendo: el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Todos? El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. ¿Todos? El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor siempre es fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. ¿Todos? El Señor es compasivo y
misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que los perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús le habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer el Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien le quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro, quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, y los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por sí mismo, según lo que oigo. Juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilloso es compartir el Evangelio con ustedes, hermanos. Gracias, familia, por estar interesados en buscar la palabra del Señor. El día de hoy podemos apreciar una lectura que va muy pegada a la del día de ayer. Por ejemplo, aquí podemos apreciar en la primera lectura nos abre el profeta Isaías. Dice: ¿a qué nos ha destinado el Señor?
¿sí? Entonces dice, esto dice el Señor, en el tiempo de la misericordia te escuché, el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, dice el Señor. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo. Dios hermano te ha formado, así como a mí, para que seas alianza del pueblo, para que seas tú quien realmente tenga Dios esa alianza contigo a través del pueblo, para que así puedas representarlo y puedas hacer lo siguiente. Para restaurar la tierra. ¿Para qué? Para restaurar la tierra. ¿Y cómo podemos hacer eso? Realmente siendo uno con Dios, estar siempre al pendiente de la voluntad del Señor. Entonces aquí dice, el día de la salvación te auxilié. Por eso yo te he mandado para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para ocupar esos hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, no nomás a los prisioneros que están en la cárcel, sino a aquellos prisioneros que están oprimidos por el pecado. Tú conoces tu pecado, yo conozco el mío, pero ocupamos dejar ese pecado atrás para poder estarnos reconciliando con Dios. Para así igual poderle decir al prójimo, a ese prisionero del pecado, decirle, salgan del pecado, salgan de ese malestar, salgan de esa conformidad de estar sucios. Deja de estar sucio, hermano. Deja de estar manchado. Deja de estarte revolcando en el lodo, que es ese pecado. Déjate de estar entrando a ese pecado y irlo aumentando a un mayor pecado. Acércate ya a Dios, hermano, hermana. Y a los que están en tinieblas les vas a decir, vengan a la luz. ¿Quiénes son los que están en tinieblas? Los que no están esperando en el Señor. Aquellos que no creen incluso en el Señor o que no siguen su voluntad con hechos. A eso nada más de palabras, pero les faltan los hechos. Entonces, les vamos a decir a esas personas, vengan a la luz. Vengan para que realmente se transformen y se llenen de esa luz que es Cristo. Vayan a esa luz que es Cristo. Vayan al camino, a la verdad y a la vida que es Jesús. Por Él podemos entrar al reino de los cielos. Como dice el Evangelio, el Hijo y el Padre es uno. El Padre y el Hijo es uno. Entonces dice, y como buen pastor, el Señor nos guiará. Dice, pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. Hallar pasto en las dunas del desierto, aunque haya dificultades, siempre vas a tener comida, dice el Señor. Dios es el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Nos va a guiar aunque haya desiertos, donde haya dificultades. Ahí donde creamos que no tenemos comida, también tendremos comida. Aún en el desierto tendremos comida. No sufrirán hambre ni sed. Qué maravilla, no sufrir ni hambre ni sed al seguir al Señor y al hacer su voluntad. No los afligirá el sol ni el calor, porque una persona que predica el Evangelio, que está en el servicio de Dios, siempre están muchas veces en el sol y en el calor. Aquí dice que no te afligirá, no habrá problema, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en camino las montañas y podrán templen a mis calzadas. Entonces, qué maravilla
nos dice el Señor en la primera lectura a través del profeta Isaías, ¿verdad? En el Salmo del día de hoy respondemos diciendo, el Señor es compasivo y misericordioso. Hay que creer eso, porque realmente el Señor sí es compasivo y sí es misericordioso. Con nosotros está siempre y tiene mucha compasión y misericordia en nosotros. Ocupamos estar siempre agradecidos con el Señor, porque Él nos manifiesta esa misericordia día con día. No es casualidad que vivas como vives, no es casualidad. El Señor tiene un plan de salvación para ti y ocupas seguir su palabra. Ocupas estar atento a lo que Él dice para que tú estés haciendo la santa voluntad del Señor. Dice después el Salmo, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Es muy lento el Señor para enojarse. El pecado de nosotros lo entristece. Igual le va enojando, pero no es rápido enojarse, no, que dice la palabra del Salmo, es lento, muy lento, se va enojando muy poco, muy despacio, un casi nada. Y generoso para perdonar. Entonces, el Señor te perdona cualquier pecado que hayas hecho. Nada más que ocupa reconciliarte con Él, como en el sacramento, ¿verdad?, de la confesión. A lo mejor tienes años que no te confiesas, a lo mejor tienes apenas unos meses, pero igual, recordando que el Señor manifiesta esa voluntad que quiere reconciliarte, te pide que te reconcilies con Él, porque nosotros nos distanciamos de Él. No permitimos que entre en nuestras vidas muchas veces. Ocupamos dejar que el Señor obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que así el Señor nos llene de su Santo Espíritu y podamos obrar en su servicio y en la vida, predicando su palabra. El Señor nunca se separa de nosotros. El Señor, Dios, siempre está con nosotros día con día, a cada momento. Pero simplemente nosotros lo rechazamos diciéndole, no te quiero, vete de aquí, no tengo tiempo, luego, más al ratito, porque soy muy ocupado. Entonces ocupamos comprender la santa voluntad del Señor y poder estar dispuestos a lo que dice. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas las criaturas. Para con todos el Señor es bueno. Aunque sea el peor pecador, ahí el Señor también se manifiesta y también el Señor se alegra con él. El Señor siempre es fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor es fiel en su santa palabra, que es la Biblia. Entonces, el Señor, ahí está escrita toda su voluntad del Señor. Ocupamos reconocer que el Señor es fiel a su palabra. Lo que está escrito es lo que realmente es la voluntad del Señor. Pero hay que comprender, hay que pedirle al Espíritu Santo el don de la sabiduría para poder comprender mejor la palabra. Muchas veces la malinterpretamos. Y bondadoso en todas sus acciones. Es bondadoso con todo lo que te da. Y lo puedes ver en tus hijos, lo puedes ver en tu casa, lo puedes ver en tu entorno, en tu salud. Muchas veces la has tenido, pero tú a lo mejor simplemente no te ha importado mantenerla. Da su apoyo al Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor apoya a aquel que tropieza, a aquel que se equivoca. Y al agobiado alivia. Cuando uno se siente agobiado, desesperado, el Señor te puede dar ese alivio, esa tranquilidad, para que tú puedas realmente comprender que el Señor hace maravillas. Pero hay que pedirlo. Señor, te pido que me des ese alivio, porque estoy agobiado. Señor, te pido esto. Señor, te pido que me ayudes. El Señor sabe qué te hace falta, qué necesitas, pero Él ocupa igual que tú prestes tu voz y tu voluntad para pedir ayuda al Señor.
Él es tan amoroso que nos respeta hasta eso. No se mete si nosotros no queremos. Pero nosotros hay que pedirle la ayuda para darle esa autorización. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenos de amor todas sus obras. Todo lo que hace el Señor está lleno de amor. Porque en una sola palabra le resumimos la palabra Dios. ¿Quién es Dios o cómo es Dios? Dios es amor. ¿Qué es Dios? Amor. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Si tú lo invocas, si tú estás con Él, si tú lo buscas, el Señor va a estar contigo siempre. Además de que siempre está con nosotros, pero va a hacer maravillas en tu vida porque tú le vas a permitir obrar. Tú vas a pasar de la muerte a la vida con el Señor, porque en esta vida muchas personas van caminando por la calle como zombies, como muertos vivientes. Entonces, cuando nos convertimos hacia Jesús, realmente tratamos de hacer la voluntad del Señor en cualquier servicio, o predicando desde nuestro trabajo, desde la escuela de los hijos, desde la calle, desde el barrio, desde los vecinos, o en la misma casa con los hijos o el esposo o la esposa. Ahí podemos comprender la santa voluntad del Señor. Ahí podemos comprender que el Señor está vivo en nosotros, porque nosotros así lo queremos. La aclamación antes del Evangelio dice: yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Entonces, eso es lo que vamos. De estar muertos, resucitamos, volvemos a la vida con Cristo. Porque si tú vives en una vida de pecado y estás conformado a vivir así para siempre, no tienes otro destino que la muerte eterna, que la condenación. Pero en cambio, si te conviertes a Cristo, te conviertes a la vida, que es Cristo, ahí tendrás vida eterna, ahí tendrás tu salvación. Ahí Dios te verá con ojos de misericordia, porque realmente volviste al camino de la vida, que es Jesús, el camino de la verdad y la vida. Entonces, si tú no sigues la voluntad del Señor, de Jesucristo, ¿cómo vas a tener vida? ¿Cómo vas a estar en la verdad y profesar la verdad? El Santo Evangelio según San Juan, del día de hoy, capítulo 5, versículos del 17 al 30, nos dice: Jesús les dijo a los judíos, a aquellas personas que lo perseguían por hacer milagros el día sábado. Porque, volvemos al día de ayer, era prohibido levantar más de tu propio peso el día sábado o hacer cualquier obra porque es día del Señor y es día del descanso. No se puede hacer nada el día sábado, está prohibido por la ley. Entonces dice Jesús, les dijo: mi Padre trabaja siempre, incluyendo los sábados. Y yo también trabajo. Siempre es siempre. Todo momento, todo lugar, a toda hora. No hay descanso. Por eso los judíos buscan con mayor empeño darle muerte a Jesús. Matar a Jesús. ¿Por qué? Ya que solo violaba el sábado. Ya que no solo violaba el sábado. De decir, agarra tu camilla y anda. De romper la ley. Sino que llamaba Padre suyo a Dios. Igualándose así al nivel de Dios. Porque ¿cómo va a ser? No creyeron que Jesús era Dios, que Jesús era el enviado, que era el verbo que se iba a hacer carne. Aquel verbo que se predicaba desde años atrás, de miles de años atrás, que iban a ser ese verbo, que iban a ser Dios, a hacerse hombre para la salvación de todos. No creyeron que Jesús era ese verbo, que era ese enviado. Lo tuvieron en sus ojos, convivieron con él, vieron todas sus hazañas, pero no creyeron que Dios sí iba a ser hombre, que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Entonces, Jesús les habló en esos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. O sea, Él no puede hacer nada por su cuenta porque no es el Padre. No es el Padre Todopoderoso. No es el creador de todo como tal. Entonces, dice, y solo hace lo que ve hacer el Padre. ¿Eh? O sea, solamente hace aquello que tiene ejemplo con su padre, como cualquier hijo, como nosotros. Un niño ve a su papá hacer algo, el niño lo va a hacer igual, porque tiene el ejemplo de su padre.